Casi no existe ciudad alguna en la cual cuando se quiera rendir un homenaje a algún héroe no aparezca a caballo. Y es cierto, sobre todas estas estatuas de jinetes existe lo que se denomina el código ecuestre, según el cual cuando el jinete aparece con el caballo con solo 2 patas sobre el piso, quiere decir que murió en batalla. Cuando ya no son 2 sino 3 y una pata levantada, quiere decir que quedó herido de muerte y que con el transcurso de los días, luego de la batalla, murió. Pero si tiene las 4 patas en el suelo, quiere decir de que no murió en batalla, sino lo hizo de muerte natural. Este código ecuestre, que es universal, también tiene excepciones. Hay muchas veces en que se sale de la regla, como la estatua, por ejemplo, de Carlos III, el gran rey Borbón de la Ilustración, en la Plaza Mayor de Madrid aparece con 3 patas sobre el suelo y no quedó herido en ninguna batalla. De tal forma que lo mismo pasa en el ordenamiento jurídico constitucional. Quisiéramos de que todo se desarrolle bajo las vías legales, bajo los cánones constitucionales y siempre bajo una envoltura de pacificidad. Sin embargo, no es así. Hay estos exabruptos, estos accidentes que lamentablemente muchas veces han sido frecuentes en la historia nacional. Este es Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguilar Grados. Es la entrega número 69. El golpe de Estado y la dictadura. El día de hoy desde el maravilloso Castillo de Chancay. Sean todos bienvenidos. El golpe de Estado viene a ser aquella transformación que se da por medio de la violencia y al interior de un Estado, de la alteración de la legalidad imperante para poder imponer otra. Este golpe de Estado no solamente se trata de un ciudadano del mundo y además de todos los tiempos, sino que es por característica multiforme. Hacia el año 49 a.C., Julio César cruza el río Rubicón sin antes licenciar a sus tropas, con lo cual está vulnerando la legalidad romana, propiciaría las guerras civiles con este golpe de Estado y terminaría en el imperio. Siglos más tarde, el gran Napoleón Bonaparte daría el golpe de Estado del 18 de Brumario en el calendario revolucionario y el 9 de noviembre de 1799 en el calendario gregoriano. En él, ayudado por la soldadesca y por su hermano Luciano, van a lograr reducir en base al miedo al Parlamento y lo van a ungir primer cónsul, curiosamente Desailly, el creador del poder constituyente, para luego ser nombrado cónsul vitalicio y más adelante ser coronado emperador. El Perú no es ajeno, todo lo contrario. El fin del dominio español en el Perú se inicia con el llamado motín de Asnapuquio, en el cual 18 generales realistas, entre ellos Canterac y Rodil, van a instar al entonces virrey Joaquín de la Pezuela para que ceda el poder a don José de la Cerda, a la postre el 40º y último virrey del Perú. Pero sea algo singular, no solamente en el Perú termina el dominio español con un golpe de Estado, sino que la República se inicia igualmente con un golpe de Estado, muy similar. Esta vez Andrés de Santa Cruz, el gran general boliviano, héroe de Cepita y de Pichincha, logra amilanar al ámbito del Congreso Constituyente para finalmente ungir como primer presidente del Perú a don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete el 27 de febrero del año de 1823. La forma como se da este golpe de Estado que catapulta al primer presidente del Perú fue al mejor estilo bonapartista, esto es, que los militares intimidan a la Asamblea, al Poder Legislativo para que finalmente se pueda ungir como gobernante a quien ellos desean. Es por eso que a partir de aquel entonces las constituciones peruanas prohíben a las Fuerzas Armadas, así en plural, en sociedad, poder realizar el derecho de petición. Hacia 1931, un italiano, Malaparte, publicó una obra llamada La técnica del golpe de Estado, que entre otras cosas lo que va a describir es la modélica forma en que da golpe de Estado León Trotsky en la Revolución de Octubre, es decir, en este hecho que marca un antes y un después en la historia universal, solamente se dieron 3 bajas, con lo cual llama a eso un modelo del golpe de Estado. Hacia el año de 1996, el historiador, abogado y político peruano Enrique Chirino Soto publica la teoría del golpe de Estado, que sin ningún afán de hacer una apología, pero
dando una mirada holística a la historia de los golpes de Estado del Perú, llega a afirmar que un buen golpe de Estado es una suerte de golpe de Estado a la peruana y señala como principales reglas las siguientes. Primero, siempre se da golpe de Estado a un gobernante que está desacreditado, jamás cuando esté en apogeo. Segundo, siempre se cuida la integridad de quien va a ser derrocado. Los ejemplos de José Luis Bustamante y Rivero y de Manuel Prado resultan ser desde lejos los mejores. El antiejemplo se da con el presidente Balta, por eso los hermanos Gutiérrez aparecen ahorcados, aparecen colgados al día siguiente. Tercero, se debe contar siempre con el apoyo de la opinión pública. El que da el golpe de Estado, el que toma por la fuerza el poder, al no tener la legitimidad jurídica, va a querer tener una legitimidad social. Y por último, claro, cómo no, también a este nivel se señala y se soslaya que quien da el golpe de Estado tiene que ser un militar en actividad con mando de tropa, jamás un militar en retiro. Un opúsculo, un librito delgado que vale la pena revisar. La dictadura viene a ser la concentración en una sola mano del poder ejecutivo y legislativo. Viene a ser el corolario del golpe de Estado. Es el nuevo orden que se pretendía, ese nuevo orden impuesto. Empero, la dictadura nace en Roma, pero era legal, aunque extraordinaria. Esto es, en la República Romana gobernaban 2 cónsules y el Senado. Sin embargo, cuando Roma se veía amenazada por algo importante de manera interna o externa, entonces los 2 cónsules renunciaban a su cargo, el Senado suspendía sus sesiones y se nombraba un dictador por el tiempo de 6 meses. Esta dictadura cesaba cuando el peligro ya se amenguaba o al cumplirse los 6 meses. El dictador convocaba al Senado para rendirle cuenta. En el Perú no se ha dado esta figura, sino la dictadura que todos conocemos, y se ha dado bajo diferentes vestimentas y bajo diferentes nomenclaturas. Por ejemplo, don José de San Martín, cuando se da el título de protector, es una dictadura, porque él concentraba el poder político y el poder militar, aunque claro, se apuró por la formación del Congreso Constituyente para no tener aquella sombra de la dictadura. Recordemos que don José de San Martín era el antidivo, estaba en los antípodas de Bolívar. A propósito, Simón Bolívar no se le mueve ni un pelo cuando asume el poder en el Perú con ese título, el título de dictador. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú, a quien va a tener el título de jefe supremo, un bonito disfraz a la dictadura. O el mismo Manuel Ignacio de Vivanco, que tiene el título de supremo director. ¿Cómo se sale de la dictadura? Las dictaduras normalmente no son eternas, son finitas, tienen un plazo de caducidad. Se puede salir de 2 maneras. La primera de ellas es convocando a un poder constituyente. Esto se da cuando la Constitución ha sido defenestrada, o convocando a nuevas elecciones en el caso de que la Constitución haya sido suspendida. Esto es importante. Como quiera de que en la dictadura se concentre el poder ejecutivo y legislativo, la norma legal con la que se va a gobernar son los llamados decretos leyes. Y la pregunta siempre es, ¿qué pasa con estos decretos leyes que nacen durante un gobierno espurio? ¿Qué pasa cuando luego se vuelve a la constitucionalidad? Bueno, pues estos decretos leyes pasan por 3 teorías. La primera teoría es la teoría de la anulación, es decir, apenas vuelve el orden constitucional, quedan anulados, quedan abrogados todos los decretos leyes. Eso no existe en el Perú. La segunda es la teoría de la revisión. El nuevo Congreso, su primera labor que va a desarrollar es la revisión de los decretos leyes. Esto tampoco hemos abrazado en el Perú. Lo que se da en el Perú más bien es la denominada teoría de la continuidad. Esto es, los decretos leyes dados durante la dictadura, aún sabiendo que tienen un origen irregular, siguen teniendo vida durante el gobierno constitucional, durante el gobierno republicano. Además, no son pocas las veces que los dictadores, para darse ese ropaje de legitimidad, han dado decretos leyes bastante populistas, de tal manera que al retorno de la democracia casi es imposible dar marcha atrás con respecto de ellos. Si el día de hoy el término dictadura pasa a ser un vocablo malsonante, se debe a Julio César. Julio César no respetó la temporalidad que le daba la ley para ser dictador en Roma y se convierte en dictador vitalicio.
Sin embargo, a pesar de ello, siempre va a tener finalmente la legitimidad del pueblo. Mary Beard, la conductora de Civilization en la cadena BBC, señala que no ha habido otro romano que haya tenido mayor ascendencia entre el ejército y el pueblo, como lo es Julio César. Es más, del nombre de César es que deriva zar en Rusia o Kaiser en Alemania y otros 28 términos similares que siempre van a asignar a un monarca en especial. Ya en el epílogo de esta entrega habría que decir que la figura tanto de los golpes de Estado como de la dictadura constituyen eso, figuritas repetidas en el álbum de la historia del Perú. Resulta ser más que llamativo que el final del virreinato se dé con un golpe de Estado, el motín de Asnapuquio, y el inicio de la República con el primer presidente se dé con otro golpe de Estado, el motín de Balconcillo. Como que si nuestra vida republicana no fuera azarosa, no tuviera esos sobresaltos, entonces no sería la historia peruana, sería una historia como desangelada, descafeinada. Eso sí, cuánta razón tenía Manuel Vicente Villarán, aquel gran constitucionalista de comienzos del siglo XX, cuando señalaba de que el Perú había vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Sin embargo, como quiera que este canal también lo ven abogados de Latinoamérica, no es esto una marca Perú, porque cuando se han dado, hacemos una línea de tiempo a las dictaduras, pareciera que concurrieran todos nuestros países. Así, llegó un momento en que estaba Yeuseu como dictador en Brasil, al mismo tiempo que Alfredo Stroessner en el Paraguay, Bordaberry en el Uruguay, Hugo Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile y Morales Bermúdez en el Perú. Es decir, como aquel capítulo del Chavo en Acapulco, toda la vecindad estaba completa, lamentablemente en gobiernos dictatoriales. Así llegamos al final de esta triada que hemos entregado en nuestros 3 últimos programas. Recordemos, la entrega 67 sobre el poder constituyente originario, la 68 sobre la reforma constitucional que requiere de un poder constituyente derivado, y ahora, normalmente para que nazca un poder constituyente originario o uno derivado, se da siempre un golpe de Estado que prohija una dictadura. Ha sido esta triada dedicada a el poder constituyente, a la reforma constitucional y al golpe de Estado y a la dictadura. Y en una nueva versión de Tribuna Constitucional, descentralizado. De tal manera que cerramos esta transmisión del día de hoy desde acá, desde el castillo de Chancay, que fue propiedad de doña Consuelo Amat y León, bisnieta del virrey Amat y Uniet, y a 1,5 kilómetros en las playas de Chancay, donde se hundió la Covadonga. Lo invitamos, suscríbase, difúndalo, hay que replicarlo, que esta familia de Tribuna Constitucional continúe creciendo. Muchísimas gracias. Con su permiso.